Este programa cumple con las normas de derecho de autor del Marco Legal Andino, Ley 23 de 1982. Un castigo corporal o físico usa la fuerza física para causar un grado de dolor o daño, por muy leve que sea. El castigo humillante incluye cualquier castigo que menosprecia, humilla, denigra, amenaza y asusta a los niños y niñas. La disciplina positiva se enfoca en la enseñanza. Es una solución no violenta enfocada en el respeto que se basa en los principios de desarrollo de la niñez. Damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en Colombia y en el mundo a este su programa Es Mejor Prevenir, un programa que trata esos paradigmas sociales, la prevención, el consumo, la droga, la conducta, en fin. Lo que tratamos es de resolver todas esas inquietudes que muchos de nosotros tenemos. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar sobre un tema fantástico, métodos de crianza. Daniel López, bienvenido a nuestro programa de Mejor Prevenir. Muchísimas gracias, Carlos. Para mí es todo un honor estar acá con ustedes compartiendo. Cuéntele, Daniel, a los televidentes una breve reseña. ¿Usted qué hace, a qué se dedica y por qué este tema? Bueno, yo soy artista plástico de la Fundación Universitaria de Bellas Artes, magíster en Educación y Desarrollo Humano de la Universidad de Manizales y actualmente estoy cursando una especialización en Salud Mental del Niño y del Adolescente. Entonces me he dedicado como al tema del estudio bastante a profundidad. Y me encanta el arte, también soy actor, entonces tengo como esa parte sensible que me parece fundamental en estos tiempos. Excelente. Al comienzo y tras bambalinas hablábamos de algo que hay que hacer un énfasis muy claro y es cuál es la diferencia y dónde está la frontera real entre método de crianza, método de corrección, método de disciplina, dónde se confunde, dónde la gente tiene el imaginario social no precisa qué es lo que o cuál es la forma correcta de intervención con los niños. De hecho, Carlos, es muy importante que hables de eso porque cuando hablamos de forma correcta, de corrección, son términos muy absolutistas, ¿cierto? Y realmente el conocimiento se va creando a partir de eso. Por ejemplo, esto que estamos haciendo en este momento, alguien da una postura, otra persona habla sobre esa postura y desde una mirada más crítica empieza a desarrollar otra postura y así se va creando el conocimiento, ¿cierto? Antes que nada tenemos que tener claro que somos cultura, eso es lo que somos, cultura. Es bastante alarmante que por ejemplo en Colombia y más específicamente en Antioquia, el índice de aceptación del castigo, por ejemplo, es supremamente alto. Los padres y las madres consideran que es apropiado castigar a sus niños y a sus niñas. Entonces cuando me preguntas cuál es la forma correcta, yo siempre digo, tenemos que ser sensibles ante el otro, comprenderlo, hablar con el niño. Creemos que el niño es una cosa, un objeto, que lo dejamos en un lugar, tiene que estar juicioso, tiene que comportarse bien, pero él está en constante desarrollo, está aprendiendo de los padres, de su entorno, de cómo se comportan los demás. Entonces, realmente cuando eres sensible con ese niño o esa niña, cuando entras a dialogar con él, cuando tratas de comprender por qué sus comportamientos, ahí es donde realmente está, para mí, la forma correcta de llegar a un buen desarrollo. Y hacer la precisión precisamente con eso, porque es que yo no sé si será un enfoque equivocado, ya usted me hará la precisión, Daniel. Hay una gran diferencia en cómo lo estamos criando y cómo lo estamos corrigiendo.
porque da la sensación que por cultura, precisamente lo que usted tocaba, nuestros niños no solamente los queremos hacer a imagen, como si fuera una bola de barro que se malea a discreción de lo que nosotros pensamos que es lo correcto o lo que nosotros mismos heredamos por esa misma ancestralidad. Lo primero, o sea, lo queremos hacer como una especie de clon, una réplica de nosotros. Y segundo, parece que encontráramos siempre las mismas formas y hay una convergencia muy precisa de las formas en cómo los debemos corregir. ¿Qué pasa culturalmente con eso? Claro, de hecho ahí radica el tema de la cultura, ahí es donde está ese énfasis real de la cultura. Cuando el niño o la niña nace inmerso en una cultura, es inevitable. Nosotros nacimos en Colombia y tenemos la cultura de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, y es lo que más se dice, los padres dicen, es que así me criaron mis papás, así me criaron mis abuelos, entonces yo replico eso. Y no comprendemos que debemos seguir creciendo en el conocimiento, en las formas de crianza. Entonces, cuando hablamos de corrección, estamos hablando más de algo conductual, ¿cierto? Que es una de las corrientes de aprendizaje que se daban nuestros ancestros, ¿cierto? La letra con sangre entra, los reglazos, los castigos, y cuando hablamos de castigos... El escarnio público. El escarnio público, claro. Exacto, la humillación. Cuando hablamos de castigo, no solamente nos referimos a castigar, te quito el celular, sino que también existe el castigo físico, que es lamentable y se vive mucho en este país también, el castigo emocional, psicológico. Entonces, realmente la cultura sí permea mucho eso, Carlos, es absolutamente cierto. En nuestra época actual, precisamente, esta realidad nos ha llevado a tomar decisiones muy claras y es a bajar esos métodos de intervención conductual, no más violencia, no más castigo, pero hay una generación que se está gestando a partir de unas conductas que se han vuelto más rebeldes. Entonces, la pregunta es, si yo castigaba y había rebeldía, ahora que no castigo, ¿por qué hay más, Daniel? Realmente cuando hablamos de hay más o hay rebeldía, si nosotros nos vamos al pasado, desde los primeros pensadores, filósofos, vas a encontrar la definición de adolescencia prácticamente igual a como la definen hoy en día. Y es rebeldes, están en contra de todo, les llevan la contraria a todo, son groseros. Es lo mismo, es la misma definición de Platón hace muchos años hasta la contemporaneidad. Entonces realmente los adolescentes siguen siendo iguales. El proceso de desarrollo en los niños, en los adolescentes, en los adultos, sigue marcado por unas cosas particulares. Y por ejemplo la rebeldía es algo normal. Pero cuando yo le pregunto, o tú le preguntas a cualquier adolescente, ¿qué crees que le falta a tus padres para que tengan una buena relación, para que haya una buena comunicación? Curiosamente los adolescentes siempre responden, yo necesito que mis padres me escuchen más, que estén más ahí para mí, que tengan un poco más de comprensión. Nosotros sabemos que nuestros entornos hoy en día están prestos para bajar esos niveles de violencia porque ya no es necesario. Pero la pregunta es, si yo castigaba físicamente y eso estaba mal, ahora que no castigo físicamente, ¿qué está pasando? Porque el asunto y la realidad no es muy prometedora con los niños actualmente, Daniel. Bueno, realmente cuando hablamos de castigo, Carlos, es bastante complejo, porque cuando castigas, por ejemplo, cuando castigas violentamente a un niño, ¿qué pasa? Estás teniendo un reflejo de rabia por parte del adulto, ¿sí? Porque cuando reaccionas violentamente es porque te da rabia, ¿sí? Normalmente no vas pegándole a la gente o castigando a la gente porque no te gustó algo. Una frustración. Exactamente. Tú con tu pareja, si están discutiendo, tú no vas a pegarle. Pasa, claro, pero cuando le pegas es porque ya es un acto violento, de rabia. Estás descargando rabia en ese cuerpo físico, en esa persona, en ese otro. Y cuando lo haces con un niño, ¿qué estás haciendo realmente? El niño ni siquiera puede defenderse. Es una persona que está aprendiendo. ¿Y que está aprendiendo de ti? Que la violencia está bien, porque estás pegándole al niño. El niño está aprendiendo eso. Y el problema, Daniel, es cuando el niño va y replica lo mismo. Nosotros estamos hablando de que nuestros niños aprenden por imitación.
Correcto, en gran medida. Y entonces yo agredo física o verbalmente al niño, nos ponemos en la situación de un padre X, y el niño va y hace lo mismo en el colegio, y después yo voy y agredo a mi hijo porque hizo lo mismo que yo. ¿Ves? Entonces se vuelve una cadena, un círculo vicioso. Es una cadena. Los niños replican lo que ven. De hecho, la empatía, que es una de las habilidades emocionales más complejas de desarrollar, y por algo que los padres sufren mucho, porque los niños no tienen empatía con los otros niños, no saben relacionarse con los otros niños, comprender que el otro también es un otro que sufre. La otredad. Exactamente. La empatía, por ejemplo, es algo que se desarrolla gracias a los padres. Cuando los padres tienen una buena conversación con sus hijos, cuando los padres les dicen, hoy no voy a jugar porque estoy muy cansado y el cuerpo no me da, el niño está comprendiendo que es que no solamente es cuando él quiera, sino que también depende del otro, de las condiciones físicas, emocionales y mentales para que pueda llevar a cabo la actividad. Un tema bastante extenso, pero sobre todo muy interesante para tocar en ese programa Es Mejor Prevenir. Vamos a hacer una breve pausa comercial y ya volvemos con ustedes. Agradecemos de manera bien especial a todos nuestros televidentes, gracias por continuar con nosotros y obviamente con este tema tan interesante, método de crianza. Daniel, vamos a contarle a nuestros televidentes esos tres momentos, las características para que entendamos qué es lo que sucede con nuestros niños en la niñez, en la pubertad y en la adolescencia. ¿Y por qué le hago la pregunta? Porque a veces tendemos a confundir que la rebeldía es en todo el tiempo, que la actitud reactiva es todo el tiempo, que la posición contestataria y negativista es todo el tiempo. Y es bueno que nuestros televidentes sepan que hay unas características especiales y bien particulares que tienen los niños y que debemos conocer. Creo que eso es maravilloso, Carlos, que lo toques. Cuando hablamos de la niñez, la primera etapa de la niñez, tanto en niños como en niñas, el asunto radica en dos cosas particulares en el crecimiento. Los niños necesitan un entorno seguro, ¿sí? Ellos necesitan seguridad. ¿Y qué es un entorno seguro? Que los padres estén, que atiendan a sus llamados, que cuando se vayan a acostar y necesiten al papá para que esté al lado, él esté ahí, que ellos sepan que si se despiertan y llaman, vuelvan a estar ahí, que salen al supermercado y los papás no los van a dejar abandonados, sino que siempre están pendientes de ellos. Y eso es algo que es bastante interesante porque pasa mucho que los papás, incluso acá en Antioquia, van con los niños al supermercado y a los niños los dejan, ellos están en su mundo. Imagínate que es para un niño ver tantas marcas, tantos juguetes, tantos productos, tantos colores. Están en un mundo inimaginable para ellos, es impresionante todo lo que están viendo. Y los papás muchas veces los abandonan y se les esconden para que ellos aprendan que tienen que estar pendientes siempre detrás de los papás. Ellos no comprenden eso, ellos están en su mundo, ¿sí? Entonces mira la importancia, ahí están generando un daño porque están abandonando al niño, le están dando inseguridad, ¿sí? Entonces ya el entorno seguro pasa a un segundo plano. Por otra parte está el tema emocional. Los niños están aprendiendo de sus emociones, están aprendiendo a regular estas emociones. Y si el adulto, que se supone ya puede regular las emociones,
no regula las emociones cuando tiene conflictos con los hijos, ¿qué clase de enseñanza le están dando a los niños y a las niñas? ¿Sí? Entonces mira que ese es el primer momento, creo yo, de lo más importante. Poder tener un ambiente protector, seguro, y poder tener una buena guía y acompañamiento en las emociones. Entonces, esa es la característica de la niñez. Ahora vamos con la pubertad. ¿Ahí qué se desarrolla? ¿Cuál es la trama? Bueno, la pubertad está muy cercana ya a la adolescencia, ¿sí? Porque es el inicio, cuando ya está esa transición de la adolescencia, ¿sí? En la adolescencia, los rasgos más característicos, Carlos, son precisamente eso, la irreverencia, la rebeldía, pero los adolescentes también son maravillosos, trabajar con ellos es impresionante, porque ellos, a diferencia de los niños que hacen muchas preguntas para comprender el mundo, los adolescentes hablan sin filtro, y eso es lo que nosotros percibimos como irreverente realmente, y lo que están haciendo es hablar claro. Y ellos esperan lo mismo de los padres, que les hablen claro, que estén con ellos, que los acompañen. Y no se trata de que estén todo el tiempo con ellos, se trata de que estén de formas como a ellos les gustaría que estén. Te pongo un ejemplo. Los adolescentes se ven muy permeados por las series de anime, por ejemplo. Y se ven cualquier serie, por ponerte un ejemplo, Death Note, que trata sobre un librito donde escriben los nombres y el nombre que escriben se muere la persona, ¿sí? ¿Qué connotación tiene eso para un adolescente que no tiene acompañamiento? Pero si el se padre, la cree. Exactamente, se la cree, pero también tiene otras cosas muy, muy positivas. La serie habla de la amistad, habla de la inteligencia, habla de la investigación. Entonces, si los papás se quedan solo con eso, con ese asunto de la libretica, pues no hay nada. Y hay muchos papás que no conocen qué están viendo sus hijos. Nosotros necesariamente tenemos que ubicarnos en esos paralelos y en esas realidades. El entorno social, el entorno inclusive la música, todo lo que está generando esto y este desaforo tan impresionante, y es, no existe una receta perfecta para el tema de los métodos de crianza, de los métodos de desarrollo de la niñez, pero sí existen unas pautas que es indispensable, no solamente corregir por lo que a nosotros nos correspondió como niños y cuando lo fuimos, para no perpetuar la conducta, sino también mejorar y optimizar. ¿Qué deben corregir los padres para ser buenos padres y cómo? ¿Cuáles son esas pautas más decididas, más precisas para desarrollar métodos de crianza más efectivos? Listo. Yo más que corregir hablaría de poner límites. O sea, que los padres comprendan que deben poner límites y normas específicas en el hogar. Palabra que hace mucha falta, la norma. Exacto. ¿Por qué? Cuando le pones límites, hablemos de, por ejemplo, las redes sociales, que es tan importante, ¿sí? Ellos nacieron con un dispositivo electrónico ya en las manos. Son nativos. Nativos es que les llaman ya, sí. Ya hay muchos términos para eso. Pero volviendo al tema de los dispositivos, ellos ya nacen con ellos, ¿sí? Entonces ya tienen un constante contacto con las redes sociales, con los dispositivos electrónicos, y cuando el padre o la madre o ambos llegan a la opción, pues, como de darles este dispositivo a los niños o a las niñas, si ponen un límite claro desde el principio y unas normas, hay un correcto, entre comillas, control de esos dispositivos. En tiempos, en contenido. En tiempos, exactamente. Entonces, ellos les dicen, puedes tener el dispositivo electrónico siempre y cuando termines tus deberes cuando llegues del colegio, hagas tus tareas, todo lo que tienes, lo puedes tomar, y antes de acostarte lo debes dejar siquiera una hora antes. Porque también está demostrado que el contacto con los dispositivos impide que los niños concilien el sueño bien, y los adolescentes hoy en día están durmiendo muy poco. Sí, es cierto. Y el desarrollo cerebral que están teniendo los niños y los adolescentes, incluso en la edad adulta, es fundamental el sueño para que puedan tener un correcto desarrollo El desespero cerebral. por el like. No, hay un montón de derivaciones de las redes sociales impresionantes con respecto al autorreconocimiento, la autoestima, hay muchas cosas. El sistema de recompensas, es muy claro, sí. Entonces ya hablamos, el control, la norma. ¿Cuál es esa otra característica que es bueno y fundamental que los padres tengan en cuenta también?
Hombre, Carlos, la conversación. Los papás, Interesante. sí, porque mira que los papás creen que conversar con sus hijos es, llegué del colegio, yo como hijo que soy, llegué del colegio, mi papá, ¿qué hubo, viejo? ¿Cómo te fue? Ah, bien, pa. Ya. Cuando luego ese problema trasciende porque no hay conversación, no hay intimidad, entonces ya los papás se preguntan, pero ¿cómo que yo no le hablo si yo siempre le pregunto cómo le fue, cómo le está yendo? Lo que hablábamos ahora, ya vienen a intervenir cuando el tema se desbordó. Pero no se crean mecanismos de acercamiento y de prevención más claros, es cierto. Y no les hablan desde el lenguaje que ellos comprenden. Si ellos están inmersos en el mundo del anime, en el mundo de la tecnología, les gusta ese cuento, o están inmersos en el mundo de las series, y los padres no pueden tener una conversación con ellos sobre la serie que se están viendo, sobre los videojuegos que están jugando, sobre la tecnología que está saliendo. Entonces no están hablando en lenguajes iguales, ¿sí? Está aislado y solamente lo trata por los laditos. Lo que alguna vez escuché, se atomizan los hogares, se vuelven atómicos, cada uno por su propio lado. Cada uno por su propio lado, exactamente. Y respecto a los padres, Daniel, hay que aconsejarlos también, porque el problema del padre es creer que él no está equivocado. No, yo creo que también hay que cambiar esa mirada tan intransigente, tan cerrada, tan absolutista en la posición de la autoridad. ¿Qué les podemos decir a nuestros padres? Venga, bájale un poquito. ¿Cómo le traducimos ese consejo, esa recomendación a los padres? Mira que cuando se habla de corrección, de castigo, de autoridad, ¿cómo se rige eso? Se rige, o más bien el combustible de eso es el miedo, ¿cierto? Entonces estás dominando al niño realmente, o a la niña, o al adolescente, con el miedo. ¿Y el miedo qué es lo único que genera? Claro, genera un control, porque ya el niño o la niña no transita esos caminos que el papá o la mamá le están impidiendo. Por fuera sí. Y lo más preocupante del caso es que cuando hablamos en este lenguaje del miedo, estamos generando un alejamiento, un distanciamiento terrible entre padre e hijo, porque ya él o ella van a tener miedo de expresarle las cosas a sus padres porque van a ser regañados o los van a castigar. Entonces, luego los padres se preguntan por qué. Ahí está la respuesta. ¿Cuáles son, y aunque lo que decíamos en un principio, no existe un decálogo, un catálogo que nos precisen cómo ser buenos padres, buenos hijos, pero ¿dónde son los lugares donde más se deben encontrar padres e hijos? Ya hablábamos de la comunicación, pero también el tema de la participación, de las actividades. ¿Qué otras formas hay de integración? Porque parece como si estuviera el asunto tan atomizado que yo me vuelvo un buen padre cuando tengo los recursos y te doy lo que tú me estás pidiendo, y me vuelvo un padre nutricio. Creo que es un nombre adecuado. Los padres nutricios y aquellos que se dedican solamente a proveer lo económico y lo demás abandonado, Daniel. Claro, es que, Carlos, hay que leer el contexto, o sea, por eso no hay una fórmula mágica, no hay una receta perfecta, porque todos los contextos son distintos, ¿sí? No es lo mismo una familia antioqueña, una familia chocuana, una familia de otros lugares, ¿cierto? Y cada familia, además, es distinta. Entonces, los padres deben tener la capacidad de leer el contexto en su familia, de saber qué hacen sus hijos, qué les gusta, y no ser simplemente unos suplidores de cosas materiales, sino de momentos de calidad reales, que puedan salir con ellos al parque, que saben que a su hija le encanta el rock y le encantan los conciertos, vamos a acompañarlo a un concierto, ¿sí? Es cierto, porque parece como que el mensaje fuera, tú tienes que obedecerme porque yo soy tu padre, pero tú no me toques en mi mundo porque es que yo soy distinto y yo vengo de otra época, y entonces los padres empiezan a sacar todas las disculpas, lo que tú decías de la empatía. Eso no se sucede, o confundimos que la empatía es simplemente irnos a montar bicicleta o ir a un parque de diversiones. Ay, no, ya cumplí mi misión. Total. Daniel, mucho tema, mucha tela para cortar, pero sobre todo las grandes conclusiones sobre la forma en cómo debemos aprender a ser mejores padres, y concluir que si nuestros hijos tienen problemas de conducta y de comportamiento no es que hayamos fracasado. Agradecemos mucho tu compañía y esperamos a futuro poder contar contigo nuevamente. No, muchísimas gracias, Carlos. Realmente, como dices, es mucho tema. Afortunadamente lo tocamos someramente, pero por lo menos tocamos ciertas fibras, ciertos temas importantes que yo sé que les van a servir mucho a los padres y a las madres de
este país que tanto necesitan ese acompañamiento. Agradecemos también a todos nuestros televidentes, muchas gracias por estar ahí con nosotros. Es mejor prevenir, un programa que te da las respuestas que a veces todos necesitamos. Gracias por su compañía.